Buenos días, mi nombre es Andy Tenso Mesa Calderón, aprendiz del SENA de la ficha 27401. Hoy les vengo a hablar de instrumentos de medición eléctrica. ¿Qué son los instrumentos de medición eléctrica? Los instrumentos de medición eléctrica son dispositivos de cálculo usados para medir varias cantidades de carga eléctrica, como lo son el voltaje, la resistencia en un circuito, la corriente y la resistividad. ¿Cuáles son los instrumentos de medición de medida eléctrica más utilizados? Son voltímetro, amperímetro, multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro. El voltímetro. ¿Qué es un voltímetro? Es aquel instrumento diseñado para medir el potencial eléctrico entre dos puntos de un sistema. Se trata de un instrumento con una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica, lo cual también lo diferencia de otro instrumento. Bien, hay dos tipos de voltímetro. Son el voltímetro electromagnético, que posee un galvanómetro, el cual se mide a través de una estimación en voltios. Pueden utilizarse en corrientes continuas o alternas. El voltímetro vectorial es un instrumento que es empleado en caso de que se hallen incorporadas al sistema de microondas. El voltímetro digital, uno de los tipos de voltímetro más recientes. Se distingue de los demás porque presenta sus lecturas a través de una pantalla LCD. Las partes de un voltímetro son una terminal de entrada, positivo o rojo, un terminal de entrada, negativo o negro, la muestra o sector donde se pueden ver las lecturas. ¿Qué es un amperímetro? Es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo, y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperio se indica en amperes. Un multímetro. ¿Qué es el multímetro? También denominado polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las otras medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna. Una pinza amperimétrica. Es un comprobador eléctrico que combina un voltímetro de un medidor de corriente tipo pinza. Al igual que el multímetro, la pinza amperimétrica ha pasado de la época analógica a la era digital. El telurómetro. ¿Qué es el telurómetro? El telurómetro no es más que el aparato empleado para medir la resistencia de la puesta a tierra, así como también se encarga de calcular la resistividad del terreno en el cual está siendo instalado. ¿Para qué sirve un telurómetro? Como hemos mencionado anteriormente, es un aparato que se utiliza en las puestas a tierra, específicamente para medir la resistencia y resistividad. No obstante, esas son las únicas funciones de un telurómetro. De forma más específica, este aparato tiene funciones mucho más complejas, como por ejemplo, uno de los factores más importantes de la puesta a tierra es la resistividad del suelo, ya que varía dependiendo de la humedad, las condiciones o la temperatura, entre otras cosas. El telurómetro puede encargarse de medir cada uno de esos aspectos, de forma en que el constructor pueda determinar si la resistividad del suelo es adecuada o no.